Bueno, vamos a ver la otra parte. Hoy sí que vamos a empezar a ver ya una pregunta de las que tienen probabilidades de aparecer en el examen. De hecho, algunos en los últimos años, 2018, 19 y 20, ha aparecido siempre un ejercicio de este tipo. Y la pregunta en cuestión que queremos abordar es cómo determinar si una función tiene derivada en un punto, sobre todo cuando la función está definida de distintas maneras por la derecha y por la izquierda. Vamos a ver, recordáis que cuando estábamos en este apartado del tema en la página 240, del tema donde estamos, de derivada de una función, para nosotros la derivada al final era un límite calculado según esta expresión. Es importante que entendáis, por lo menos a nivel intuitivo, lo que trata de calcular la derivada, que no es otra cosa que la rapidez con la que está cambiando una función. Por eso empezábamos calculando el promedio, la tasa de variación media, dividiendo, cuando una función pasaba de un punto x0 a x0 más h, calculábamos cuánto era su valor final, este f de x0 más h, le restábamos el que tenía al principio, calculábamos por tanto este aumento y dividíamos por el intervalo en el que había tenido lugar. Eso era la tasa de variación media. Pero para calcular la velocidad instantánea, que es otra cosa que era en realidad lo que es la derivada, lo que hacíamos era ir estrechando este intervalo, la distancia que separa el punto inicial y final, y de esa manera las secantes van basculando cada vez que yo estrecho este intervalo, y estas secantes se van acercando a lo que es verdaderamente la derivada, que es la pendiente de la tangente, igual que la tasa de variación media era la pendiente de la secante. O sea que la derivada es la tangente de este ángulo, del ángulo que forma la tangente con el eje X, y eso se calcula con este límite. Y como siempre ocurre, a la hora de calcular el límite en un punto, que eso es una derivada también, pues puede ocurrir que la función esté definida de distinta manera por la izquierda y por la derecha, y tengamos que distinguir entre la derivada por la izquierda, cuando la h tiende a 0 siendo menor que 0, o cuando la h tiende a 0 siendo mayor que 0. Gráficamente, lo que sería la derivada por la izquierda, aquí tenemos uno de estos puntos donde la función está definida de distinta manera por la derecha que por la izquierda. Si yo trazo aquí, por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada en este punto, lo que hago es trazar la tangente, ¿vale? Y la derivada en este punto es la tangente de este ángulo. O sea, la tangente, si esto es alfa, la tangente de ese ángulo, que es la pendiente de esa recta, es la derivada de la función en este punto. En este punto, si este punto es c, pues la derivada de la función en el punto c. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a trazar las tangentes por aquí, ahora ya va a ver, no, esta sería la tangente ahí, aquí la tangente estaría de esa manera, pero esta sería la derivada por la izquierda, las pendientes de estas tangentes, pero por la derecha la pendiente es de otra manera, la tangente tiene esta forma. Entonces hay un cambio brusco aquí, la derivada por la izquierda no va a coincidir con la derivada por la derecha. Estos puntos se llaman puntos angulosos y ocurren cuando la función está definida de una forma por la izquierda y otra por la derecha. ¿Vale? Aquí lo tenéis incluso más claramente. Veis que la derivada en este punto, aquí la derivada en este punto por la izquierda es la pendiente de esta recta, que sería la derivada por la izquierda. Mientras que la derivada por la derecha, que sería la pendiente de esta recta tangente, sería este límite, no coinciden, aunque como veis la función es continua, no tiene saltos. Entonces, ahora a la hora de responder a la pregunta que nos interesa, que es cuándo una función es derivable en un punto, lo primero que tenemos que exigirle es que sea continua. Si hay saltos, no va a ser derivable. Pero aun siendo continua, puede que la función no sea derivable. Uno de los casos típicos, que vamos a ver, de hecho es uno de los que más aparecen, es la función valor absoluto. En la función valor absoluto, que a lo mejor la recordáis del año pasado, digo yo, vamos a ver, aquí la función valor absoluto, la más sencilla es esta, igual al valor absoluto de x. Es una función que vale menos x cuando la x es menor que 0
y x cuando la x es mayor que 0. En realidad lo que hace es cambiar el signo. ¿Veis? Cuando es negativo el número, lo cambia de signo para hacerlo positivo, y si el número era positivo, es positivo. Si tú representas esto, la función valor absoluto, a la derecha del 0 es la recta igual a x, ¿vale? Que sería esta. Y a la izquierda del 0 es la recta igual a menos x, que es esta. La podéis representar si queréis. La función es continua, pero tiene aquí un punto anguloso. La derivada, cuando yo calcule la derivada de estas funciones, que están definidas de una manera por la izquierda y por la derecha, aquí igual puede estar en cualquiera de los dos. Lo que hago es derivar esta función, que sería la derivada de menos x, que es menos 1, y la derivada de x, que es 1. Esto sería para x menor que 0, y esto para x mayor que 0. Como es un límite, no puedo incluir el 0. Vemos que la derivada por la izquierda y por la derecha, cuando yo la calcule en el punto 0, no va a coincidir. Es decir, en todos estos puntos, la derivada en estos puntos es la pendiente de la recta tangente que coincide con la propia recta. La pendiente de esta recta es menos 1. La pendiente de esta recta es 1. Bueno, en estos puntos angulosos lo que tenemos que ver primero es que la función es continua, que en este caso lo haríamos con el criterio habitual de continuidad. Y luego calcularíamos la derivada por la izquierda y por la derecha y veríamos si coincide el límite, ¿vale? Vamos a ver algunos de los que vienen hechos aquí y luego cogemos algunos de los que nos interesan. Ya vamos a ver, por ejemplo, aquí, estudiar la derivabilidad de f en el punto 2, que como veis es un punto de quiebro, porque en el resto de los puntos un polinomio es derivable siempre. Entonces lo primero que hacemos es ver si la función es continua en ese intervalo, ¿vale? Si la función es continua, y para eso lo que hacemos es ver cómo es el límite por la izquierda y por la derecha de la función, no de su derivada, Estamos viendo si la función es continua, es decir, en realidad lo que estamos viendo es lo que hacíamos en el tema anterior, que era decir si el límite de la función, para que la función sea continua, el límite de la función en ese punto debe coincidir con el valor de la función, y para que exista el límite tiene que existir el límite por la izquierda de la función, coincidir con el límite por la derecha de la función en A y coincidir con el valor de la función. Esto es lo que estamos viendo aquí. Mirad lo que hace. Límite por la izquierda en A, en 2, que sería el límite de x cuadrado, que es 4, límite por la derecha, que también es 4, valor de la función que se calcula con la expresión de abajo, que vale 2, 4, coinciden el límite por la izquierda y por la derecha, por lo tanto existe el límite, vale 4 y coincide con el límite de la función. La función es continua. La función es continua, ahora si queréis la representamos. Y ahora vamos a ver si es derivable. Para eso lo que hacemos es la derivada de esa función. Yo calcularé, podéis si queréis escribirla así, es decir, yo calcularía la derivada de esa función, esta sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, si x es menor que 2, y la derivada de 3x menos 2, que es 3, si x, fijaros que quito el igual, porque en el punto, como la derivada se calcula como un límite, este punto no sabemos exactamente cuánto, en el punto 2 no sabemos exactamente cuánto vale la derivada, entonces lo que hacemos es calcular la derivada por la izquierda, cuando x tiende a 2 por la izquierda, con esta expresión. Este límite por la izquierda es 4, calculamos la derivada por la derecha, fijaros que ya estamos con la derivada, no con la función, que sería el límite de 3, que es 3. Como no coinciden, no existe la derivada en el punto 2, por no coincidir la derivada por la izquierda y por la derecha. Y aquí lo que podemos ver es un punto anguloso si lo representamos, que nadie os va a pedir que lo representéis, pero bueno, como nosotros podemos hacerlo aquí, ¿vale? Voy a representar esa función de una manera así rapidita. Es una función a ver, la función era en x menor que 2, x menor que 2, ¿vale? Ahí era x cuadrado,
y aquí era 3x menos 2. ¿Cuánto era? A ver, 3x menos 2. Se ha ido. Tiene interés que lo veamos. Vale, bueno, era x menor que 2 aquí era x cuadrado. Esto es interesante que lo hagáis vosotros también. Y aquí era 3x menos 2. X cuadrado, ¿era 3x menos 2 o no? No, algo he puesto mal. 3x menos 2, justamente 3x menos 2, lo que no sé por qué no ha salido. No lo ha pintado bien, porque ha dibujado solo la parábola. A ver. Voy a ponerlo otra vez. Me va a llevar demasiado tiempo esto, pero bueno. Esto es... No me la pinta bien. Aquí tendría que ser una recta, ¿vale? No sé por qué no la está pintando bien. Vale, pero aquí sería un tramo de parábola que es x cuadrado, y luego 3x menos 2 las voy a representar por separado. A ver, mira, dibujo x cuadrado y dibujo 3x menos 2. Y esta la quito, para que veáis, porque no me está dejando ponerla. Entonces, fijaros, aquí la función en el punto 2 llega hasta aquí, ¿vale? No hay corte, porque luego empieza la recta en ese mismo punto, pero las derivadas en este punto serían para arriba, y aquí hay un quiebro que, aunque no se ve muy bien, no mantiene la derivación, no mantiene el paso suave, porque al final, para que una función sea derivable en un punto, basta, el paso tiene que ser suave. Si no hay un paso suave, no basta con que sea continua, que se pueda pasar de un lado a otro, sino que el paso tiene que ser un paso suave. A ver, me he alargado mucho con esto, y estábamos viendo este ejercicio. Veis que aquí, para que una función sea continua, entonces tiene que ocurrir lo que ya sabíamos, y para que sea derivable tiene que coincidir la derivada por la izquierda y por la derecha. Aquí no coinciden. Aquí tenéis otro caso, este de aquí. Lo mismo, primero exigimos que sea continua y después que sea derivable, haciendo la derivada de estas funciones y calculando el límite por la izquierda y por la derecha. Y nos interesa sobre todo este tipo de ejercicios con parámetros, porque ahí las funciones va a ser el tipo más habitual. En cualquier caso, vamos a ver, quiero que hagáis uno de estos, vamos a ver, este por ejemplo, que no sabíamos hacerlo todavía. Este es de hace un año o algo así. Sea la función f de x igual a elevado a menos x y elevado a x para x menor que 0, x mayor o igual que 0. Estudiar la continuidad y derivabilidad de f de x. Vale, o yo os adelanto algo. A la derecha del 0 y a la izquierda y a la derecha es una exponencial que es continua y derivable siempre. Por lo tanto, el único punto donde puede que no sea continua o derivable es el 0. Esto hay que escribirlo antes de empezar a hacer todo lo que nos reste del problema, ¿vale? Entonces, intentar hacer ese de ahí para mañana, ¿vale? No puedo seguir más por los 15 minutos, entonces cortamos aquí y intentar hacer ese para mañana, ¿vale?